Hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025, no voy a empezar el episodio como habitualmente lo empiezo. Hoy ha habido una gran tragedia para todos los que damos la batalla cultural. Charlie Kirk, un hombre que siempre ha luchado por sus ideas desde una forma educada y desde una forma constructiva, ha sido brutalmente asesinado en la Universidad de Utah por expresar su opinión. Mi más grande condolencia a su familia y a todos los que queríamos y apoyábamos la forma de pensar de Charlie Kirk. Ahora sí, en la presentación del episodio hemos escuchado mucho de lo que ofrecen los candidatos para la presidencia, los que están ahora en balotaje. Sin embargo, no hemos escuchado cómo ni los alcances de estas propuestas. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Medinaceli, coordinador nacional de campaña de Rodrigo Paz. Él nos absolverá muchas consultas sobre cómo piensa sacarnos de la crisis económica, sobre cómo piensa lograr la gobernabilidad, sobre su política internacional y otros importantes para los votantes. Sin más, no se olviden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo soy Jerko Garafulich, bienvenidos a mi canal Sentido Común. Demos inicio. Alejandro, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Como dije en la introducción, amigo de la universidad, tantos años de conocernos. Qué bueno poder tenerte aquí para poder preguntarte las cosas que nos inquietan a todos los que estamos apoyando unas ideas liberales, la batalla cultural respecto al programa de Rodrigo. Bienvenido. Por favor, muchos no te deben conocer, si te puedes presentar, indicar quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu función en la campaña electoral. Querido Jerko, de tiempo nos estamos viendo y después de haber compartido la universidad contigo, es un gusto poder sentarnos y tal vez en una otra faceta. Soy Alejandro Medinaceli, abogado, colega tuyo, con una especialidad en el derecho constitucional y actualmente fungiendo de coordinador nacional de este proyecto con Rodrigo Paz Pereira. Estamos trabajando ya prácticamente 3 años y un poco más, y bueno, aquí al servicio tuyo, pero fundamentalmente al servicio de la patria. Bárbaro, Alejandro. Quiero empezar con un tema que no puedo dejar de preguntarte, aunque preferiría que lo pasemos lo más rápido posible porque es lo que menos me interesa a mí. Hemos visto en redes sociales un montón de críticas de que el capitán Lara dice que va a subir el bono dignidad, de que entra en ciertas contradicciones, que va a limitar el tema del SOAT para el SUS, que supuestamente eso va a alcanzar, que tiene errores en los montos, en la aritmética, etcétera, y que luego sale Rodrigo a apaciguar todo el incendio que crea en redes, porque me imagino que en las bases no, pero en redes sale Rodrigo a apaciguar. Y además sale Lara a decir que va a enjuiciar a Rodrigo si Rodrigo lo hace mal, que él va a tener más poder que Rodrigo, etc. Y eso hace pensar a muchos que o es un indomable el capitán Lara o hay roces internos. ¿Cuán evidente es todo eso? A ver, tú decías sentido común, el menos común de los sentidos. Querido Jerko, yo voy a ir en contrasentido más bien.
Decirte que más allá de lo que tú estás planteando y comentando ahorita, entendamos cómo nace esto. Hace 3 años, junto con Rodrigo, hemos decidido emprender un proyecto de renovación. Pero este proyecto de renovación implicaba entender lo que vive Bolivia, sentir lo que sienten los bolivianos, y para eso había que desplazarse por el país. El 2022 hemos comenzado a movernos por la ciudad de La Paz, por la ciudad del Alto. Hemos recorrido los 14 distritos de la ciudad del Alto. Hemos recorrido igual toda la ciudad de La Paz. Hemos terminado todo un 2022 y decíamos, aquí hay que ver qué más piensa Bolivia. Y de esa forma hemos comenzado a expandir nuestro ámbito de movimiento hacia las ciudades capitales. Pero habíamos visto de que no era lo suficiente. Y en ese sentido hemos comenzado a recorrer ya más municipios. Hasta el 2024 le hemos pegado un acelerador, y si hay algo que nos llevaba como incentivo, pero además como compromiso, era el recorrer la patria para compartir con la gente. ¿Y dónde nace esto? Te voy a poner una anécdota. Se llegó a Potosí y dicen, qué bien que ha venido. Hemos llegado a Taraco, un municipio aquí en la península por el lago, donde vos conoces bien, y nos dicen, qué bueno que compartan con la gente. Hemos cruzado esas dos frases y a partir de ello hemos consolidado el hecho de compartir con la gente. Tenemos una agrupación ciudadana que se llama Primero la Gente, y a partir de ello hemos decidido ponernos al servicio para generar este proyecto de renovación. Son 3 años de recorrer el país, son 3 años de recorrer 210 municipios, 3 años recorriendo más de 180.000 kilómetros. Entonces, llega un momento en el que teníamos que decidir ya cómo entrar a la elección, porque vos sabes bien que hay ciertas limitaciones que te pone la ley desde la organización política y todo lo demás. Y decíamos, bueno, veamos cómo entramos después de haber hecho todo este gran movimiento. Llega el 2025 y conversamos con don Roberto Castro, a quien le hago llegar un gran abrazo y agradecimiento fundamentalmente, porque el PDC ha confiado en nosotros y en febrero hemos sellado una alianza. Tuvimos que esperar febrero, marzo, abril para que se pueda hacer pública la alianza que teníamos con el PDC, con Roberto Castro, y poder participar en las elecciones. En todo ese proceso entendíamos que había que gestar este proyecto de poder político que tiene una causa que es la renovación. Pero esto ha sido posible porque también hemos visto que se estaba cerrando un ciclo. Es este ciclo del proceso de cambio, es este ciclo del MAS, es este ciclo que hemos vivido durante 20 años, una hegemonía, una tiranía, y que nos estaba dando la oportunidad de recuperar la democracia, de establecer el Estado de Derecho, algo que contigo lo hemos aprendido en clases, de fundamentalmente respetar los derechos, pero además de tener una Bolivia sin exclusión. Entonces, de esa forma, en el proyecto de renovación, hemos conversado con varios actores. Pero había un actor principal que era Edman, y con él se tuvo el acercamiento, se pensaba en lo mismo, el servicio a la patria, el amor a Bolivia. Y en este proyecto, más allá de lo que se dice o cómo se lo puede entender, está que Rodrigo no está aquí por Edman, ni Edman está aquí por Rodrigo. Todos estamos por Bolivia. Todos tenemos el compromiso por Bolivia. Y estamos, por supuesto, tratando de recuperar la democracia, y en ese sentido, no todos podemos en algún momento pensar lo mismo, pero sin duda estamos en un mismo camino. De acuerdo, y ese camino es el que ha recibido hoy día una mayoría, y bueno, estamos ahora con la mayor humildad trabajando para ver qué es lo que pasa el 19 de octubre, porque entendemos que no se ganó nada todavía. Por supuesto. Con toda esta introducción que me has dado, Alejandro, me nace una nueva pregunta antes de pasar a lo que más me interesa en esta entrevista. A lo largo de la historia han habido grandes líderes y tiranos, todos ellos
con una intención noble por su patria, o la gran mayoría con una intención noble por su patria, pero aún así haciendo bien o mal en sus métodos. Y ahora lo que nos preocupa a la gran mayoría de la población, al menos de mi segmento de la población, es si Edman Lara y Rodrigo Paz tienen un punto de convergencia, de unión, para hacer una sinergia en el cómo lograr. Sabemos que juntos tienen el objetivo que es Bolivia, salvar Bolivia, la crisis, etc. Pero ¿tienen una convergencia, una sinergia en el cómo lograrlo? Edman, Rodrigo y Edman son un equipo. Y ahorita como equipo estamos trabajando precisamente en lo que sí a nosotros nos preocupa, que es cómo nos está dejando este gobierno. Estamos viendo cada detalle para no generar una improvisación. Cabalmente el día lunes hemos tenido una reunión de bancada nacional donde se ha delimitado cuál va a ser la línea estratégica política, donde se ha delimitado el trabajo conjunto que va a tener cada organización, y digo cada organización porque aquí comprenden este equipo de trabajo el PDC, ¿no? Partido Demócrata Cristiano, que cobijados bajo ellos está NUIL, que es el equipo de Edman, que significa Nuevas Ideas con Libertad, y el equipo de Rodrigo, que somos nosotros primero la gente. Entonces, este equipo ya conforma una familia, y ahorita nosotros estamos más abocados a lo que va a venir como desarrollo a partir del 8 de noviembre, Dios mediante, pueda darse un buen resultado. La relación entre Edman, Rodrigo es positiva, son equipos, son complementos, son amigos. No se podría obtener un resultado de esta naturaleza o de esta manera sin uno o sin el otro. Ambos han hecho el aporte que tenían que hacer, por eso estamos juntos en este proyecto de poder político, ¿no? Sinceramente, en la eventual victoria en el balotaje por parte de Rodrigo, espero que realmente lo que me estés diciendo sea verdad, porque es una preocupación vigente en un segmento importante de la población. Ahora sí pasemos a lo... ¿Sabes cuál debería ser la preocupación mayor? Lo que nos ha dicho el gobierno el viernes pasado. Está garantizado el suministro de combustible hasta el 8 de noviembre. Por supuesto, esa es una preocupación mayor. Lo demás son temas que se están llevando y bajo el criterio de un equipo se viene trabajando. Cada quien tiene la forma de expresarse, y en eso te repito, Edman no está por Rodrigo no está por Edman, todos estamos por Bolivia, por el compromiso que tenemos con la patria, pero fundamentalmente en el proyecto de renovación. Y aquí hay algo que considerar, es la generación del bicentenario. Estamos conscientes de lo que se vaya a hacer en este momento, va a marcar el destino de la patria en los próximos 50 años. Y por eso estamos trabajando en ello muy metidamente, a fondo, y bueno, ya veremos qué pasa el 19 de octubre después del corto tiempo que vamos a tener para una campaña. Bárbaro. Ahí lo veremos, y como te digo, espero que realmente sean un equipo unido y se mantengan unidos en el caso de que ganen el balotaje. Ahora sí, entremos en materia importante. He leído muy de refilón, pero me he dado el tiempo de leer el programa de gobierno, de escuchar las participaciones de Rodrigo en la prensa, en los debates, etc. Y he podido ver que ha adoptado, si no las tenía previamente o las tenía él, no importa cómo, pero ha adoptado varias ideas liberales necesarias para rescatar a Bolivia de la crisis económica que estamos viviendo, tales como la reducción del Estado, reducir ministerios, reducir las empresas públicas deficitarias. También ha hablado de implementar capital privado en
en las empresas públicas. No ha hablado o no lo he escuchado hablar yo de privatización, pero sí de una suerte de capitalización en la que puede entrar el capital privado. Obviamente ha hablado también de la reducción o eliminación de los subsidios, etc. Mi pregunta importante es, todos los que tenemos sentido común sabemos que esos son los caminos necesarios para sacar a Bolivia de la crisis, ¿no? Habían algunos precandidatos o candidatos que llegaban a proponerlo como terapia de shock para hacer todas estos cambios de inmediato, otros que proponen hacerlo un poco más gradual, Tuto Quiroga que propone una inyección de morfina para que la gente no sienta la cirugía, que es estos créditos que propone sacar del FMI, etcétera, pero no he escuchado cómo pretende lograr estos objetivos Rodrigo en caso de ser presidente. ¿Tiene una idea de cómo hacerlo en terapia de shock, hacerlo gradual? ¿Con cuánta profundidad? ¿Cuántos ministerios recortar? ¿Cuántas empresas públicas van a cerrar, etcétera? Bueno, lo que has planteado es parte de lo que nosotros hemos venido predicando durante toda la campaña, pero eso comprende más aspectos. Una de las tareas fundamentales para una reactivación económica fundamental es la seguridad jurídica. Por supuesto. Y de seguridad jurídica se implanta en Bolivia si solo si sale el MAS. Eso lo hemos venido predicando, hemos venido hablando, y hoy día el MAS está fuera de la ecuación. Tienes un diputado como MAS, tienes creo que 4 diputados como Alianza Popular, se ha reducido a su máxima expresión. Entonces podemos decir que el primer paso es seguridad jurídica, se va a implementar. Sobre la base de la seguridad jurídica, tú ya tienes otro tipo de medidas. Hemos propuesto el capitalismo para todos, que es lo que tú hacías referencia. Pero para explicarlo mejor, el capitalismo para todos significa inyectar capital. Porque nosotros al recorrer la patria, hemos visto que en su mayoría son cuentapropistas, transportistas, cooperativistas, gremiales. No hay un comercio informal, comercio formal. Como ellos lo llaman, son cuentapropistas. Entonces, ¿qué necesitan? Capital. Lo que nosotros hemos propuesto, el capitalismo para todos, que va a tener un impuesto más barato, que va a tener un arancel más barato, y que de esa forma nosotros podamos inyectar economía a la gente de manera directa. Porque en ese sentido es como se mueve Bolivia. En los largos viajes que hemos realizado, todo lo que es la parte del occidente, que es por donde entra la mayor importación, se mueven de esa manera. Si tú vas y le preguntas a un gremial en el Alto y te dice la forma de poder entrar a regirse de manera formal y legal, lo aceptan. Pero el tema es las trancas y las trabas que te ponen. Y los costos. Y los costos. Por eso decimos arancel bajo, impuesto bajo, crédito bajo. Si el Estado tiene la capacidad, a través del gobierno, de implementar una medida en la que seamos un país productivo y de mayor capital, donde todos prácticamente generen ese tipo de economía, sin duda al país le va a ir mucho mejor. Esa es una de las medidas que se ha propuesto. Claro, y yo entiendo perfectamente que si el universo de contribuyentes aumenta por la facilidad de envolverte formal, porque ser formal no sea caro ni complicado, obviamente van a haber mayores recaudaciones, pero eso no es algo que tenga un efecto inmediato, ¿no? Y actualmente el déficit y la impresión de billetes del Banco Central nos están llevando a una crisis inflacionaria, y el exceso del gasto público nos está, incluidos los subsidios, y
el estado elefantiásico que tenemos, ¿no? Y obviamente Rodrigo también ha propuesto recortar el Estado, recortar subsidios, etcétera, pero mi pregunta es, ¿cómo y con qué violencia? Esta parte obviamente sirve, pero sirve en el mediano plazo, porque hasta que se registren y empiecen a tributar, no va a generar un cambio en el déficit fiscal este nuevo universo de tributantes. En cambio, lo que sí va a generar un cambio va a ser el reducir el gasto de manera relativamente rápida, ¿no? Porque hay un riesgo que lo están corriendo tanto Tuto como Rodrigo. Este es el riesgo de van a ser los que nos salven de una crisis económica o la reedición del doctor Siles en el 82, ¿no? Porque si no tienen la capacidad de sortear todas las dificultades de un Estado quebrado que nos está dejando el MAS, eventualmente van a reeditar lo que ocurrió con la UDP, ¿no? Entonces, ¿cómo mi pregunta es esa? ¿Cómo va a recortar el Estado de manera rápida? ¿Va a dar algún tipo de placebo a la población para que no sufra el impacto de un recorte violento? Esa es la parte que a mí me preocupa, saber cómo, porque ya sé qué, lo he escuchado a Rodrigo y lo he leído, sé el qué. ¿Cómo piensa hacerlo? Bueno, yo creo que hay que dividir la respuesta en dos, porque lo que yo te planteaba a tu respuesta era las medidas económicas. Pero tú ya entrando en un otro aspecto, en cómo se lo haría, primero hay que ver una auditoría. Hay que ver qué empresas funcionan. Se va a reducir sin duda el aparato estatal, se van a reducir ministerios, eso lo haremos conocer en su momento. Pero además, como una medida inmediata, se está haciendo una redistribución de los recursos. Si hay algo que ha propuesto Rodrigo y que es lo que más ha gustado en todos nuestros recorridos, es el 50-50. Que sin duda tú cuando vas al alto le dices, ¿cuánto reciben? Recibo 1.000 millones. Bueno, van a recibir el doble porque el 87% se queda en el aparato central. ¿Y qué hacen con todo ese 87%? Es lo que hemos visto durante todo este tiempo, que es el despilfarro. Entonces, esa es una otra medida que se va a tomar, entre las muchas que también se van a realizar. Pero tenemos nosotros que recibir una auditoría. Hemos participado de una reunión con el presidente para ver de generar ya una comisión de transición. Con eso no estoy diciendo que ya tenemos la victoria asegurada, pero por responsabilidad tenemos que conocer cuáles van a ser las tareas inmediatas, qué empresas tienen contrato. Por ejemplo, en el caso de YPF, hace rato te decía la preocupación de que el 9 de noviembre ya habría un desabastecimiento de combustible. Si gana Rodrigo, es electo el 19 de octubre, posicionado el 8 de noviembre, nosotros garantizamos el suministro con mucha continuidad y normalidad a partir del 9 de noviembre. Entonces, eso es un sinnúmero de medidas que se está haciendo, pero sobre datos que inclusive tenemos claros de que pueden ayudar a la economía. ¿Tú sabes cuánto se produce de manera en el estado de oro? Son 100 toneladas de oro que se producen de manera diaria. ¿Qué es lo que no tenemos? Aunque dice el gobierno que sí tenemos, son reservas internacionales, no hay oro. Entonces le han metido la mano a las joyas de la abuela. Por supuesto. Entonces, si nosotros ordenamos, y eso es algo que hemos venido trabajando con los mineros, ellos están dispuestos a aportar a Bolivia, a ponerle el hombro a Bolivia, con los cooperativistas que se han venido trabajando después del 17 de agosto, están convencidos de que van a poner de su parte para salvar. Solamente ordenando la cansa se puede generar una cierta estabilización. Entonces, pero es un sinnúmero de paquetes que los estamos también trabajando, pero no solo es lo que nosotros queremos hacer, porque este gobierno tiene que gobernar con las mayorías para las minorías. Entonces, estamos entendiendo de que necesitamos de todos para este proceso que se va a generar. Porque si hay algo que además lo hemos visto con Rodrigo durante todo el viaje, es que el próximo presidente es un articulador, porque va a permitir el entendimiento entre el Oriente y el Occidente, buscando una reconciliación. Porque el cruceño quiere exportar y llevarlo al Pacífico, la persona del Occidente genera una importación, la lleva hacia el Oriente. Entonces, eso es lo que a nosotros nos han venido generando. Si lo que estoy diciendo son medidas que tú no las puedes tal vez ver como
que sean de impacto nacional, pero solamente ordenando la casa alcanza. Dejando de robar alcanza. Y estas medidas, entre otras que se están aplicando, porque se está trabajando en un sinnúmero de decretos que una vez posicionado Rodrigo Paz el 8 de noviembre se van a comenzar a firmar, va a permitir generar el desenvolvimiento de la economía nacional. Antes de pasar al siguiente bloque de la entrevista, lo he escuchado también en alguna entrevista o debate a Rodrigo comentar que por supuesto que sabe que uno de los cánceres que tiene ahorita Bolivia es el subsidio de los hidrocarburos, ¿no? Y que hay que recortarlo o eliminarlo. ¿Tienen planificado un plan para el recorte del subsidio de los hidrocarburos? Por ejemplo, el doctor Paz, el 85, lo hizo de una manera gradual, pero rápida, ¿no? Y se publicaba en prensa una suerte de bolsín donde tú sabías cuánto iba a costar la gasolina mañana, que iba a ser más cara que hoy, pero así recortando el subsidio en aquel entonces hasta llegar a los valores internacionales. ¿Tienen una idea, un plan de en cuánto tiempo o cómo bajar o eliminar el subsidio de los hidrocarburos, o tienen que esperar el diagnóstico para poder determinarlo? No se puede hablar sin información. Es irresponsable que nosotros podamos hablar sin información, pero también es más irresponsable que el gobierno no transmita toda la información clara. Eso es evidente. Tenemos que nosotros conocer, y eso ya se lo ha solicitado, cómo es que va los contratos con los comercializadores, con los proveedores, en qué medida se va a tener el abastecimiento para que nosotros podamos evitar estas medidas que se puedan generar, como dijo el gobierno. Se va a evaluar, por supuesto, de que tenga que verse la nivelación con el precio. O sea, hay que ver con los datos. Pero lo que tú decías, algo importante sobre el 2160, la estabilización económica en ese entonces ha sido con un artículo muy sencillo, el artículo 5, que controlaba la exportación, los dólares de exportación. Que eso ha estabilizado la economía en un corto plazo y que ha durado prácticamente hasta el gobierno de Goni. Goni de salida elimina ese artículo y nadie se dio cuenta, entró el cajero que ha estado trabajando en el Banco Central, entró Evo, seguía el cajero y no lo han revisado, y hoy día hemos llegado a esta penosa situación. Entonces, de que las medidas que se puedan aplicar van a ser lo menos dañinas para la sociedad, por supuesto, pero tenemos que tener el desprendimiento de todos los bolivianos en este momento crítico, duro, que nos ha llevado estos 20 años de no haber tenido una política real económica. Claro, o sea, todos sabemos, o al menos un gran segmento de la población que está interiorizada de todo lo que está pasando en la crisis económica, sabemos que no va a ser fácil, de que nos va a tocar morder la bala, o como decían nuestros compañeros en la U, chupar la mandarina, ¿no? Nos va a ser necesario hacerlo, porque salir de una crisis no es fácil y depende de todos, ¿no? Y hay que soportar los golpes, y el presidente que entre no es mago, ¿no? Ninguno lo va a solucionar de la noche a la mañana, y ninguno lo va a solucionar sin lastimar algunos intereses particulares. Pero esperemos lo puedan hacer rápido para no reeditar la UDP. Pero todo eso juega a nuestro favor. Tenemos la capacidad de producción ahora. ¿Cuánto está hoy día la 11 Troy? Ha roto récord, está más de 3.000. Producimos antimonio. ¿Cuánto está la empresa internacional? $60.000 la tonelada. Los complejos. Tenemos todo lo que está jugando a nuestro favor. El tema es cómo se organiza esto en la medida de que se pueda generar una nueva ley de inversiones, la seguridad jurídica, el cambio de la ley minera y el cambio de la ley de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros una estabilización. ¿Todo eso se está trabajando? Sí, porque no vamos a entrar a improvisar. 8 de noviembre, Dios mediante, se posesiona Rodrigo Paz como presidente,
inmediatamente se va a comenzar a generar esta estabilización a través de las normas. Y ahí ya el equipo está trabajando en la medida de recibir la información y saber lo que se va a comenzar a hacer. Entonces, de que podemos estabilizar, pero solamente necesitamos poner orden en la casa. Me voy a adelantar a lo que tenía planeado como el último bloque y lo voy a pasar aquí porque está conectado con lo que acabas de decir. Yo vi una entrevista de Rodrigo en la cual no se entendió con la entrevistadora. La entrevistadora era un tanto hostil con él y estaban en sintonías distintas, ¿ya? Ni Rodrigo le entendía bien la pregunta, ni ella le entendía bien la respuesta a Rodrigo. Pero creo que lo estamos entendiendo nosotros. Nosotros siempre. Desde la época en la cual mis ideas no eran tan liberales. Pero en fin, en esa entrevista yo entendí que Rodrigo dijo, sí, es necesario cambiar la Constitución. No se puede hacerlo, no se puede hacer de manera inmediata, no se puede hacer de la noche a la mañana y no depende solo del presidente, ¿no? Depende de que así lo determine la Asamblea Legislativa con apoyo de 2/3. Entonces, va mi primera pregunta y por favor no te explayes mucho para poder ir a la segunda. ¿Hay la intención de modificar esta Constitución, para mí, como abogado, aberrante o no es una prioridad cambiarla? Yo creo que uno de los errores que se ha tenido en Bolivia es el cambio de Constitución. Eso lo hemos visto juntos. Ajá. Debería haber más rigurosidad en ese sentido porque al final es la Carta Magna la que rige. Tal vez pequeñas enmiendas que se pueden generar, pero eso lo entendemos. Pero cuando me hablas y me dices que se van a hacer cambios, no en el tiempo electoral, no en este 2025, sino años anteriores, Rodrigo Paz dijo que se debería modificar la Constitución en la reelección. Presidente elegido, dedicado a su gestión y a la casa. Otras falencias que tiene la Constitución que se debe modificar es la representación supraestatal, que creemos que no es tan necesaria. Con la antigua Constitución, los miembros de diputados y senadores cumplían esa función, se puede ahorrar al Estado. Y una otra modificación, entre otras que se tienen que hacer, además de la justicia, está, por ejemplo, la elección del cuarto senador. Porque esta elección del cuarto senador viene a raíz de que el año 2005, cuando entra Evo al poder, se encuentra con el peso y contrapeso del Senado de Diputados. En ese entonces se elegía al senador por un sistema de votaciones limitadas, lo que permitía al partido ganador darle 2 senadores. 2 por mayoría, 1 por minoría. Y al segundo partido le daba un senador. Eso permitía una inclusión de mayorías y de minorías. Al verse trabado Evo Morales en la Constitución actual, implementa el cuarto senador, cambia el sistema electoral, lo vuelve proporcional y es como que tuvieras 2 cámaras, la de senadores, la de diputados, pero con la misma... Que funcionen de manera similar. Son varias reformas que necesita la Constitución, pero hay que realizarlas no en función a la gestión, hay que realizarlas en función al destino. Por eso esta generación del Bicentenario, y lo que te decía hace rato, lo que se haga en estos 5 años va a marcar el camino de lo que va a venir adelante para la patria. De acuerdo. Ahora, para hacer estas modificaciones, si es que se logran hacer en estos 5 años de gestión, en caso de que Rodrigo sea presidente, va a necesitar de alianzas o coaliciones con otros partidos, en particular con la Alianza Libre y con Unidad de Samuel Doria Medina, para poder llegar cómodamente a los 2/3.
e incluso blindarse de algún par de buzos y traicioneros que se escapen, ¿no? Si están aliados entre los tres, incluso los que se escapen, los que resultaron ser buzos masistas, ya no van a importar, ¿no? Entonces, está Rodrigo, tanto si sale electo como si no sale electo, dispuesto a hacer una coalición de gobierno en un acuerdo como lo definimos los abogados conciliatorios, como donde ambas partes resulten razonablemente disconformes, ¿no? Porque nadie sale totalmente contento cuando haces un acuerdo, tienes que ceder algo para obtener otras cosas. ¿Está Rodrigo pensando en la posibilidad de hacer una coalición, sea presidente o no? Querido Yerko, no se trata aquí de ver si hay coalición o no. Y te voy a poner el ejemplo. Ayer hemos visto que la selección boliviana nos está por regalar una gran alegría, que después de 31 años podemos volver al Mundial. Así es. Habían stronguistas, jugadores bolivaristas, jugadores creo de Always Ready, todos han salido con la camiseta verde. Porque el objetivo es clasificar al Mundial y darle a este pueblo que hoy está sufriendo una alegría. Lo mismo tiene que pasar ahora. Lo mejor que le ha podido pasar a la Asamblea es romper la hegemonía. Hoy por hoy existe un pluripartidismo. Obliga a todas las fuerzas políticas con representación a generar un entendimiento más que una alianza de gobernabilidad. Es un entendimiento que va a dar paso a la meritocracia. Y con esto yo adelanto, el primer punto que hay que ponerse de acuerdo es algo que está en peligro, es la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque hay que darle certidumbre en la estabilidad institucional. Eso va a implicar ver cómo se va a llevar las elecciones subnacionales. Estamos con los tiempos cortos. Los actuales vocales terminan su elección en diciembre. La elección de las subnacionales debería ser fin de diciembre, la inscripción de candidatos fin de diciembre. Y la convocatoria debería ser a principios de diciembre. El entendimiento, el desprendimiento, el consenso, el debate que va a generar la nueva asamblea va a devolverle meritocracia no solamente a esta institución, sino a las demás instituciones que tiene el Estado. Eso no significa aliados, significa gobernabilidad para la institucionalidad. Significa que todos se pongan de acuerdo y vean las mejores personas, los mejores bolivianos que estén en esas instituciones. Lo entiendo perfectamente y comparto contigo, pero vámonos a un ejemplo semicasuístico, ¿no? Si está una propuesta del PDC o de Rodrigo en la asamblea, la que fuere, que necesite apoyo de la Alianza Libre para que pueda ser aprobada, y la Alianza Libre no está completamente de acuerdo con el contenido de esa propuesta, van a tener que negociar el contenido de esa propuesta y ambos van a tener que ceder en algunas partes. Y todos los países, o la gran mayoría de los países que tienen una democracia multipartidaria y consensuada, como la que va a pasar ahora en Bolivia, pues, pero vemos ese caso en Alemania, lo vemos en Francia, lo vemos en Italia, ¿no? Donde al final se ponen de acuerdo entre los partidos más votados para hacer una especie de bloque que les permita tener una gobernabilidad tranquila, ¿no? Hay que ser pragmáticos. Lo que me has dicho es lo ideal, lo utópico. Deberían quitarse todos la camiseta de su partido y ponerse la camiseta de Bolivia y decir: mis acciones en el legislativo no van más allá de cualquier alianza. Pero en la práctica sabemos que estas alianzas
son necesarias porque nadie se pone la camiseta por completo, aunque sea deja el ombligo al descubierto, pero no se la pone por completo. Entonces, yo quisiera saber si Rodrigo está dispuesto a hacer este tipo de alianzas, no alianzas, coaliciones, tanto si es presidente o no lo ha evaluado todavía, o prefiere estar en el momento dado para tomar la decisión. Mira, de que se gana hay que esperar. No podemos hablar de eso. Uno. Dos, al PDC le corresponde la presidencia de diputados y la presidencia de senadores por ser la mayoría en ambas cámaras. Nosotros estamos en la obligación, por lo menos de parte nuestra, de generar este espacio, esta apertura, y no para negociar, sino para convencer. ¿Tú crees que si hay una ley, un proyecto de ley que va en beneficio de una región, todos los representantes de ese departamento lo van a rechazar? Por supuesto que no. No. Entonces, eso... Salvo que no la entiendan como beneficiosa. Pero ahí está el tema de convencer. O sea, lo bueno de este nuevo Parlamento o de esta nueva Asamblea Legislativa es de que la pluralidad va a permitir el debate. El debate va a permitir el consenso. El consenso va a venir por convencer. ¿Es utópico? Por supuesto que no. Porque para eso han sido elegidas todas estas personas que tienen compromiso, primero con Bolivia. Y en caso de que yo creo haya alguna persona que no lo entienda de esa forma, tú vas a ver que va a ser la corriente la que lo va a llevar. Porque hoy día lo bueno es que no existe hegemonía. Entonces, más que una alianza, es un tema de convencer. Dudo que algún parlamentario vaya en contra del beneficio de una ley que favorezca a su región. Dudo que un parlamentario vaya en beneficio de una norma o de una ley que va en beneficio de la patria. Porque si hay 2, 3 que se van a negar, en realidad hay una apertura de más legisladores que pueden apoyar. El tema está en la claridad, el objetivo y el destino al cual va la aprobación de esa norma o de la normativa que se está planteando. Bárbaro, Alejandro, con eso ya podemos pasar al siguiente bloque, que pese a que me he quedado con hambre de saber un poco más, pero en otro momento podremos tener una nueva entrevista. He visto por primera vez, al primer candidato que he visto en prensa abierta y no en canales de podcast como este, hablar de frente de cuál va a ser su política internacional. El primero al que yo he visto al menos es a Rodrigo. Y ha sido claro con que no quiere tener relaciones con Cuba y con Venezuela, y ha sido claro con que quiere retomar las relaciones con Estados Unidos y creo que también con Chile. Eso ha sido lo que he visto yo en la entrevista. Ahora, explícame tú un poco, ¿cuál es el proyecto de las relaciones diplomáticas que pretende tener el gobierno de Rodrigo en caso de ser presidente? Querido Yerko, esto no viene de una propuesta, un planteamiento en esta campaña. Te decía al comenzar el programa de que durante el 2022 y el 2023, recorriendo los 14 distritos del Alto y de La Paz, recorriendo Oruro y Potosí, que es donde más se podría creer que existe un rechazo, se les ha preguntado en los distintos conversatorios que hemos realizado si los bolivianos estaban de acuerdo a restablecer relaciones con Chile y con Estados Unidos. Por Chile entra toda la importación boliviana, de Estados Unidos vienen los dólares y por supuesto todos estaban de acuerdo en restablecer las relaciones. La gente ha entendido que la ruptura de relaciones con Estados Unidos ha generado la ruptura del ATPDA. Hoy por hoy, la mayoría de todos los que eran beneficiados de la ATPDA se han dedicado al transporte, se han dedicado a otros rubros y han perdido una economía sustentable y sostenible. Así es. Nosotros hemos
dicho que tienen que abrirse las relaciones. Y la gente no nos va a dejar mentir, porque además lo que Rodrigo decía, y si tú recuerdas, ha sido uno de los legisladores opositores que, siendo de Tarija, ha ido a defender la construcción del puente de Guayara-Guajará cuando el gobierno nacional no lo estaba permitiendo. Porque entendíamos que Rondônia, Acre, Mato Grosso, con la construcción de ese puente, iba a generar que Brasil se conecte con China. Porque lo único que tiene que hacer es salir de Guayará, Ribera Alta, llegar al Alto, distribuirse, pasar. Nos hacía Chile, parte del corredor bioceánico. Porque además Brasil está generando una otra salida por arriba de Bolivia, que va al puerto de Shanghái, y hay otra al sur de Bolivia, que pasa incluso por la parte baja de Villamonte sin tocar Bolivia y que sale hacia Chile. Esta es una otra línea directa que le permite a Brasil, el monstruo suramericano, conectarse con un otro monstruo como es China, y en eso Bolivia sale beneficiada. Nosotros vamos a mantener las relaciones que permitan a Bolivia generarle mayor economía. Lo que necesitamos es generar capital, por eso hemos planteado el capitalismo para todos. Ahora, en esta idea de retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, he escuchado decir a Rodrigo en alguna entrevista también que él no está en contra de que vengan agencias extranjeras que colaboren con la lucha contra el narcotráfico. No ha dicho expresamente que quiere que vuelva la DEA a Bolivia, pero ha dicho que vengan todas las que nos quieran ayudar. ¿Tienen una línea así de cooperación con las agencias extranjeras para una lucha contra el narcotráfico, y con la DEA, ya que sería retomar relaciones diplomáticas con Estados Unidos? Hablar de la DEA es de una agencia. Cuando tú establezcas una relación bilateral con un otro país, no solamente te va a permitir un intercambio comercial, sin duda también otro tipo de acciones que al gobierno, que entre gobiernos van a tener que regular. Lo que sí nosotros estamos claros en que tiene que haber una apertura de relaciones. No podemos ser un país cautivo, no podemos ser un gobierno tranca. Bolivia necesita desarrollo, los bolivianos quieren progreso, y eso solamente pasa por generar la apertura con todos los estados que traigan inversión, que traigan capital a Bolivia, para que nosotros podamos ejercer una medida de capitalismo para todos. Lo demás ya habrá que analizarlo con cada estado. Ahí va a entrar la medida de negociación, de apertura que se va a tener con cada país. Claro, pero tú mismo has mencionado el ATPDA hace un momento. Uno de los requisitos que tenía el gobierno de Estados Unidos para mantener el ATPDA con nosotros era el que mantengamos una política de erradicación de la hoja de coca y una lucha frontal contra el narcotráfico, ¿no? Entonces me imagino que para la posibilidad de que Estados Unidos nos abra un nuevo tratado de libre comercio, que sería altamente beneficioso, nos van a también exigir algún tipo de objetivo similar, ¿no? Entonces, a eso iba mi pregunta. Yo sé que no es una garantía que ocurra, pero un eventual gobierno de Rodrigo está abierto a tener agencias como la DEA en Bolivia. La relación que se vaya a marcar de manera bilateral va a implicar ciertas responsabilidades, y nosotros tenemos que tener una apertura en ese trabajo. Pero sin duda un punto clave que has tocado es la lucha contra el narcotráfico. Hoy día Bolivia es un país tránsito de narcotráfico, y es por la permisividad que ha generado este gobierno durante todo ese tiempo. Hay que, además, no solamente pensando por una ayuda o por una cooperación internacional, eso parte por lo que nosotros mismos podemos hacer. O sea, no podemos estar viviendo acribillamientos durante todo este tiempo, viendo lo que se va generando en el Oriente, en el Beni, la justicia a mano propia. Yerko, eso hay que parar. Eso es parte del Estado de Derecho, es parte de la seguridad jurídica, es parte de la seguridad ciudadana, y eso es lo que tiene que cambiar. No por la relación bilateral, sino hasta incluso por un principio moral que tiene que tener Bolivia de restablecer el orden que se vivía antes.
Bárbaro, querido Alejandro. Creo que con eso has contestado la mayoría de las inquietudes. Ahora yo te hago una inquietud personal, que no es de gente que me ha dicho preguntarle esto en redes. Esto es más ya de mi línea liberal, cuasi libertaria. La nueva línea. ¿No? Claro. A todos ustedes me han escuchado en la entrevista en la que tuve a Lele en Bolivia, aquí en el canal, confesar que en mis años de juventud me enamoré de autores como John Rawls, Amartya Sen, y que me salió mi venita roja. Alejandro ha vivido esas épocas conmigo, entonces aprovecha de burlarse un poco de mí. Pero bueno, ahora ya con mis ideas liberales, tengo un par las últimas dudas. Yo soy un luchador frontal contra el wokismo, contra el progresismo, sobre todo contra ese progresismo que tiene, que te lleva como caballo cochero, ¿no? El feminismo de cuarta ola, el colectivo LGTB, ¿no? Porque a los LGTB no tengo absolutamente nada en contra, tengo muchísimos amigos que forman parte de esta minoría. Sin embargo, el colectivo, el movimiento político de todas estas minorías que en mi criterio son woke progresistas y que afectan a la población, entre otras, por ejemplo, con una ley que para mí es cancerígena, como la ley 348, ¿no? ¿Han analizado con Rodrigo y el PDC algún tipo de política para limitar este colectivismo woke, o han decidido concentrarse más en la emergencia y luego ver si vale la pena o no esto? Por donde hemos pasado, querido Yerko, la preocupación es la economía. Esa es la mayor preocupación de todos los bolivianos. Pero bueno, habrá que analizarlo más adelante. Hoy día estamos en un momento donde los derechos de cada uno tienen que ser respetados, y la preocupación mayor, te voy a decir, es cómo estabilizamos la economía, el Estado. Entonces, sin duda habrá que generar un debate más adelante, ¿no?, entre la sociedad, pero nosotros somos respetuosos de cada quien, de la formación que tiene cada uno, ¿no? Finalmente, eso también es democracia. De acuerdo. Mil gracias, Alejandro. Un gusto tenerte. Espero puedas convencerlo a Rodrigo de que me dé un espacio un día de estos. Que ya me dijo que sí un día por el chat, pero su agenda impidió que pueda estar aquí. Espero le puedas armar un espacio en su agenda para que venga a visitarme. Sin duda va a estar acá, pero ahorita estamos en un momento muy, muy movido, un mes de campaña, y yo creo que a la orden siempre para poder compartir y hacernos escuchar con la gente, ¿no? Y gracias, querido Alejandro. Bueno, ahora es el turno para ustedes. Los leo en sus comentarios. ¿Qué consultas quisieran transmitir al PDC y sus candidatos? Si les ha gustado el episodio, no se olviden darle like, pinchar la campanita y suscribirse al canal. Me despido antes volviendo a dar una condolencia a la familia de Charlie Kirk y a todos los que dan la batalla cultural con él, que hemos tenido un golpe moral muy fuerte con su brutal asesinato el día de hoy. Sin más, no se olviden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Hasta la próxima.